Hola, ¿qué tal amigos? Esto es En Contexto desde el Caribe. Hemos llegado al programa número 16. Yo soy Eric Berner y me acompaña el día de hoy Sergio Lugo, promotor cultural. Hola a todos. El día de hoy vamos a comenzar con este análisis del tema local aquí en Quintana Roo, Playa del Carmen. Para ello hemos decidido abordar este tema de la renovación en la dirigencia nacional de Morena. Este partido, que es partido de gobierno, pues está sufriendo cambios con miras a las elecciones intermedias de 2021. Para ello cedo la palabra a Sergio para que nos platique la llegada de Mario Delgado y de Citlali Hernández en el contexto nacional. Pues bueno, ya finalmente en una tercera encuesta se eligió a Mario Delgado como presidente de Morena y previamente ya se había elegido a Citlali Hernández como secretaria general. Entonces, bueno, y ahora lo que se busca es la unidad nacional frente al partido Morena y sobre todo a López Obrador, el movimiento, en miras de las elecciones del 2021, porque en el 2021 va a ser vital porque va a haber elecciones para gobernador, diputados federales, que necesitamos seguir teniendo la mayoría en el Congreso en San Lázaro, y también se van a elegir muchos diputados locales y presidentes municipales. Entonces, bueno, yo ahí ya lo había externado antes, que yo no estaba de acuerdo con una encuesta nacional, pues porque yo estoy de acuerdo como militante de Morena que se tienen que elegir a los dirigentes de los mismos militantes de Morena en una elección interna, pero bueno, ya. Yo también estoy a favor de que se hubiese hecho de otra manera, como mencionas. Creo que es ambiguo haber elegido la dirigencia nacional a través de encuestas, pero ya se decidió de esta manera. Se logró el consenso también dirigido por el presidente, pero creo que a nivel local, haciendo el análisis acá en Quintana Roo, que es lo que queremos mencionar en el tema local, es que queda Anaí González y Jorge Parra en la dirigencia estatal de Morena en Quintana Roo. Sabemos que estas dos figuras pues no son cuadros de izquierda. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Coméntanos, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, lo que mencionan mis compañeros de Morena, pues es que fueron acuerdos cupulares de la dirigencia, porque por ejemplo la compañera Nay, que es regidora de Cancún, pues es gente de la presidenta Mara Lezama, y Jorge Parra, bueno, pues es esposo de la senadora Maribel Villegas. Pues obviamente, ¿no? Había un dicho popular de un periodista que decía que el que se mueve no sale en la foto. Entonces ellos, al contrario, sí se movieron, pero para salir en la foto y poner una dirigencia estatal. Yo, pues sí, obviamente, yo y mis compañeros, pues no los conocíamos en la lucha social de izquierda a estos dos compañeros. Digo, vamos en torno a la unidad, ¿no? Frente a Morena, frente a López Obrador. Lo que sí puedo decir que es muy rescatable es el compañero Ricardo Velasco, que se quedó en finanzas en el comité estatal, y ese sí me consta que es un hombre de izquierda, de lucha, no es protagonista, y él antes era delegado en funciones de presidente estatal. Entonces él tiene una trayectoria política en todo el estado. Entonces ahí yo me siento tranquilo de que vamos a estar, la gente de izquierda de Morena vamos a estar representados en él. Y sí, en miras para trabajar, como te digo, en las elecciones que vienen. Ya ahorita más adelante te menciono el Instituto Nacional de Formación Política. Básicamente, el gran reto que tiene Morena es la formación de nuevos cuadros políticos. Estamos viendo, al menos a nivel local en Quintana Roo, que no hay una renovación. Estamos viendo que hay una continuidad de figuras políticas, de personas que pertenecían a otros partidos o a otros movimientos y que se están aglomerando en Morena y que están tomando inclusive la dirigencia del partido. Entonces, la necesidad a nivel nacional es el impulso de nuevos cuadros y obviamente a nivel local en Quintana Roo se requiere de también nuevos personajes, nuevos proyectos, nuevos liderazgos. Para ello, obviamente, lleva un papel fundamental en el Instituto de Formación Política. Platícanos de eso. Sí, por ejemplo, a nivel nacional existe el Instituto Nacional de Formación Política, que en meses anteriores lo presidía el Fisgón, el monero famoso de la jornada, hombre totalmente de izquierda, y él a su vez había creado comités en los estados. Hablando de Quintana Roo, quien recaía esa dirección es en mi compañero Germán Hidalgo, junto con otros camaradas, por ejemplo José Rico, con Gabriel García, con Salvador y varias compañeras que ya desde el año pasado han estado haciendo comités en los municipios y sobre todo círculos de lectura. Entonces, ellos me comentaban, pues sí, que veían en la dirección pasada nacional, no con con Cuellar, sino con Jacob, pues que
había una pugna, ¿no? Del Fisgón y Jacob. Entonces, esperamos, por el bien de la izquierda, de que ya ellos puedan operar bien con recursos que son del partido destinados a la formación de cuadros, que ya podamos operar en todo Quintana Roo, sobre todo lo que tú mencionabas, gente nueva, sangre nueva, pero también los cuadros viejos, pero los de izquierda, ¿no? Precisamente para ir preparando a mediano plazo que no llegue gente del PRI, del PAN, del PRD, lo que quedó, o de otros partidos paleros, ¿no? Entonces, lo que no queremos, porque estamos viendo algunos vicios, es de que en el PT también pues está llegando la gente de derecha. Entonces, yo insisto, debemos de ir unidos Morena y el PT en las siguientes elecciones, pero con candidatos de izquierda. Totalmente. Pues el gran reto de Morena, rumbo a la elección intermedia de 2021 y para consagrarse como un partido, es la formación de nuevos liderazgos políticos y de cuadros. Entonces, con esto llegamos al final del análisis del bloque 1. Continuando con el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe, vamos a hacer el análisis de varios temas, pero antes Sergio quiere comentar algo sobre lo del Día de Muertos que se organizó acá en Playa del Carmen. Sí, bueno, mis compañeros Sonia e Israel no quisieron dejar desapercibido la celebración tan mexicana del Día de Muertos, y en la cancha del Parque Lázaro Cárdenas de aquí de la Colosio hicieron un ritual maya en un círculo, hicieron una ofrenda y participaron varios niños, entre ellos Kevin, tocando el huehuel. Fue una ceremonia de bienvenida a los muertos. Participó una compañera que habló en maya, y pues la gente que estuvo ahí estuvo muy contenta, porque lo que no querían ellos es decir, bueno, Playa del Carmen a lo mejor nada más son las playas, etcétera, pero sí se recuerda el Día de Muertos acá, y era para reivindicar la esencia indígena y sobre todo la maya. Entonces, pues ustedes verán algunas fotografías, y es eso, ¿no? Para decir que en Playa del Carmen también nosotros recordamos al Día de Muertos y que estamos muy orgullosos de esta tradición. Sí, el famoso Hanal Pichán, que se denomina así en la cultura maya el Día de Muertos. Bueno, continuando con el análisis del tema nacional, vamos a hablar sobre estas declaraciones que quiere realizar Javier Duarte para incriminar a el mismísimo Peña Nieto en el tema de Odebrecht. Según lo que trascendió en medios de comunicación, es que estaría dispuesto a incriminar al mismísimo expresidente de México, lo que podría inclusive arriesgar el mismo registro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo ves esto, Sergio? Sí, y bueno, les quiero leer textual lo que dijo, según aquí en el portal de la revista Proceso, dijo Duarte. Dice, tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente, sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. ¿Y qué quiere decir? Bueno, yo lo interpreto de que él sabe que ya está hundido, ya está podrido, pero lo que no quiere es quedarse solo, ¿no? En el fango. Entonces, pues sabe que el principal operador de esto fue Peña Nieto, y por eso tiene que pagar. O sea, él sabe que ya no tiene de otra. Y sí, sería muy bueno, porque entonces quedaría demostrado que la elección del 2012 hubo fraude también contra López Obrador, ¿no? Aunque decían lo contrario, él solito ya lo va a empezar a demostrar. Sí, o sea, en 2012 tal vez no hubo un fraude como el de 2006 de Calderón, donde fue evidente, sino que fue la compra del voto, o sea, la inversión multimillonario para financiar la compra de 18 millones de votos que obtuvo el PRI en 2012. Sin embargo, también ahí aparece otro personaje, que es Emilio Cebadúa, que era el particular de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social, sí, y que también estaría dispuesto a declarar en contra de Rosario Robles y de Peña Nieto. Y él, por ejemplo, en 1996 fue consejero general del IFE, en ese entonces, Instituto Federal Electoral. Del 2003 al 2006 fue diputado federal del PRD, imagínate qué chistoso. Y ya del 2006 al 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro. Ya con esta Rosario Robles, ella lo nombró oficial mayor, tanto de la Sedesol como de la Sedatu, donde ella estuvo al frente. Y bueno, se decía que él tenía un sueldo de casi 190,000 pesos al mes, imagínate. Entonces ella lo tenía ahí tan presente, y fue el encargado de la Dirección General de Planeación y Presupuesto
de la Dirección de Recursos Materiales de estas secretarias que estoy diciendo. Entonces, prácticamente, pues era el que manejaba el dinero, ¿no? Entonces, imagínate, lo que hizo Rosario Robles, hablando con lo de Javier Duarte, pues no solamente fue las campañas para financiar al PRI en el 2012 y en la elección del 2015. O sea, fueron dos elecciones federales donde el PRI movió tanto dinero, no era porque la gente votara de manera libre por el PRI. Totalmente, pues también cabe señalar que Emilio Cebadúa fue pareja sentimental, esposo de Carmen Aristegui. También ahí entra la trama entre los medios de comunicación y los políticos. Evidentemente, Emilio Cebadúa fue mano derecha de Rosario Robles durante largo tiempo, durante toda su carrera política prácticamente, con lo que acabas de documentar. Y pues ahora va a estar dispuesto a cantar en contra de su jefa para, pues no sabemos si quiere disminuir su condena, porque también está en investigación. Entonces, pasando a otro tema totalmente diferente, vamos a hacer el análisis en Estados Unidos, comenzando porque también lo vamos a abordar en el tema internacional, pero como ya en estas elecciones también votaron la despenalización en 15 estados más de la Unión Americana para que se legalice recreativamente la marihuana. Y además, en el estado de Oregon, se despenalizó totalmente la aportación de cocaína y de opioides. ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos van hacia una completa apertura hacia las drogas. Esa es la dinámica que vemos que se está manejando. Oregon es un estado de 4 millones de personas, o sea, no es poca cosa. Va a haber 4 millones de personas en Estados Unidos con acceso total al uso de drogas, ya que no esté penalizado. No se puede, queda todavía ambiguo porque no se puede comercializar, no se puede vender, pero tú como portador ya no vas a tener problema en el estado de Oregon. Entonces, ahí es donde nace o es la génesis de un nuevo debate en México. Ahora con la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue literalmente un fracaso, no logró pacificar el país, la Guardia Nacional no termina de cuajar como es lo que se espera, y vemos que ya se va ahora a hacer carrera política por el estado de Sonora cuando dejó pues incompleta la tarea que se le había asignado en el gabinete. Entonces, pues esta coyuntura política en Estados Unidos nos obliga a replantearnos para pacificar el país. Aquí seguimos viendo en Tulum que está colapsada la seguridad por la venta de drogas. Vemos asesinatos en Tulum, vemos en Cancún también, y en todo el país sabemos que hay un problema generalizado y necesitamos replantear todo el debate en México. ¿Tú qué opinas, Sergio? Bueno, ahorita que mencionabas de Tulum, pues lo viví en carne propia. Antes de la pandemia yo iba caminando ahí donde se ponen los artesanos, mal llamados hippies, y un chavo de unos 18, 20 años así abiertamente me dijo, ¿marihuana o cocaína? Porque te lo ofrecen así. Entonces yo le dije, sí, y entonces ya me dijo, ¿qué quieres? Te lo consigo ahorita mismo. O sea, con esa facilidad, imagínate cuánto no están vendiendo al turista, al extranjero. Pero ahorita mencionabas a Durazo, pues para la gente le recuerdo que Durazo fue súper amigo de Colosio en el PRI y fue secretario particular de Vicente Fox en el PAN, y bueno, estuvo aquí con Andrés Manuel. Entonces para mí no es un hombre de izquierda, no tiene ideología, pues estuvo en estos tres partidos. Y también, por ejemplo, ahorita que mencionabas la despenalización en esos estados de Estados Unidos, el que ahorita que quedó al frente antes de que llegue Rosa Isela es Ricardo Mejía Verdeja. El compañero fue diputado federal de Movimiento Ciudadano, fue compañero de Durazo, viene del PRI también, fue diputado local en Guerrero, quiso ser presidente municipal de Acapulco, pero cuando fue diputado local, él propuso la despenalización de la amapola, porque en Guerrero es lo máximo, ¿no? O sea, ya hay mucha gente que vive, los campesinos de la amapola, porque el gobierno no era capaz de darles empleo, ¿no? Entonces decían, pues no tenemos otra fuente de ingreso. Y ahí nos decían que en Filo de Caballo, que es en la Sierra de Guerrero, pues no aterrizaba ni siquiera el ejército, para que te des una idea. Y felicito que Andrés Manuel propuso de secretaria de Seguridad Ciudadana a Rosa Isela Rodríguez. La compañera es periodista, pero ella fue secretaria de gobierno con Claudia Sheinbaum, y ya ella estaba encargada de las aduanas, y bueno, ahorita tenía coronavirus, pero ya aceptó. Entonces también esto es
fundamental porque es un equilibrio en el gabinete de López Obrador. Rosa Isela es del gabinete de Sheinbaum, o viene del grupo de Sheinbaum. Entonces, Sheinbaum quiere ser presidente de la República igual que Ebrard. Entonces, Andrés Manuel los está equilibrando en su gabinete. Eso para que le sigan la pista. Aunque también señalaron que Rosa Isela era gente cercana a Marcelo Ebrard. También se llegó a mencionar en la política online. Pero veamos, el cambio en el gabinete en cuestión de seguridad, esperemos manifieste resultados, porque es lo que le ha quedado de ver un poco al país, sobre todo el tema de la seguridad. Con esto damos concluido el bloque 2. Continuando con el análisis del tema internacional en el bloque 3, vamos a abordar obviamente el tema de las elecciones en Estados Unidos. Esta crisis institucional en la que está el país más poderoso del mundo nos deja claro que está cerca el fin de la hegemonía de los Estados Unidos como potencia imperante. Podemos ver que es hasta un fenómeno similar al que vivió la Unión de Repúblicas Soviéticas al final del siglo XX, que fue una implosión interna. Estamos viendo lo mismo en Estados Unidos, cómo la polarización social y racial está a todo lo que da. El debate en las redes sociales está lleno de odio literalmente, o sea, están en posiciones ya hasta fuera de la lógica y del argumento político. O sea, ya están llegando al ataque racial, al ataque verbal, y estamos viendo que Donald Trump se ve acorralado ahorita por la pérdida de votos, y sobre todo estamos viendo que la crisis consta en que no estaban preparados para tener una elección masiva por vía correo. O sea, ese es el problema de fondo. O sea, Estados Unidos estamos viendo que afrontó una pandemia igual que todo el mundo, y la elección está viéndose afectada por la pandemia. Entonces, no sé tú qué opinas de este fenómeno, Sergio. Pues imagínense, bueno, primero alguien decía, bueno, ya es un chiste que siempre lo mencionamos en la izquierda, que por qué en Estados Unidos no había golpes de Estado, pues simplemente porque en Estados Unidos no hay embajadas gringas, ¿no? Entonces ahora ya hay memes en el que le dicen a Almagro, el de la Organización de Estados Americanos, oye, ¿por qué no vas a resolver ese asunto del fraude en Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense cuando Estados Unidos presumía a nivel mundial que era la democracia occidental a seguir, el ejemplo a seguir, no pueden resolver este conflicto que tú mencionas, en el que no estaban preparados si se hace o no se hace ese fraude para la gente que votó por vía correo desde antes, y que todavía ya pasó el día de la elección y siguen contando. Entonces, nosotros nos quejamos de nuestro INE, pero ellos están también colapsados. Entonces, por eso Donald Trump hace algunas horas dijo que se parara el conteo, ¿no? Porque a él no le conviene esos votos, porque algunos dicen de sus seguidores de que no se deben de contar los votos después de la elección. Ellos sabrán qué. Lo que sí es seguro es de que está totalmente polarizado Estados Unidos ahorita con los demócratas y republicanos, no tanto por Biden, sí por Trump, pero no por Biden, sino por lo que representa Biden detrás de él. No me refiero al neoliberalismo, sino ahorita que tú mencionabas de los grupos de los afros, de que ellos están en contra de Donald Trump. Entonces, muchos decían, y lo mencionaba antes, a Biden no le convenía hablar porque es tartamudo desde que es jovencito, y Trump pues es lo contrario. Entonces, lo que a mí me interesa ver es cómo van a ser, si le dan el triunfo a Biden, las relaciones con México. Porque nosotros, bueno, ya lo hemos platicado varias veces con Trump, pues bueno, al menos fue de respeto, ¿no? Pero ahora Biden, ¿quién lo apoya? Ya lo había mencionado, los Krause, Jorge G. Castañeda, Calderón, Margarita Zavala, la derecha de Cuba, de Venezuela. Entonces, ¿cuál será el papel? Y también de alguna forma, pues que Biden quizá o su equipo pues sientan como que algún recelo de que Andrés Manuel pues fue a visitar a Trump cuando era presidente, ¿no? Y de alguna forma le levantó la mano. Entonces sí tenemos que ver el transcurso de estos días, cómo va a ser la diplomacia, y que un papel fundamental lo va a tener Marcelo Ebrard. Totalmente. Es muy importante puntualizar que el sistema es de democracia indirecta. Entonces, cada estado tiene un valor en votos diferente de acuerdo a diferentes connotaciones. Sí. Sin embargo, estamos viendo que el sistema postal no pudo procesar más de 150,000 boletas. Hubo estados como Georgia y Arizona que rechazaron la llegada de las papeletas de manera extemporánea. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, hay estados
que de manera discrecional decidieron ya no aceptar la llegada de las papeletas de manera extemporánea. Mientras que hay otros estados donde sigue el conteo, donde todavía hay 12,000 boletas y pertenecen a los estados donde continúa todavía el conteo, como Nevada, como Arizona. Entonces, Trump está viendo que no hay transparencia, no hay un control, no hay un sistema electoral en Estados Unidos que sea capaz de transparentar lo que está pasando. Además, otro fenómeno muy importante que estamos viendo es que están volcados los supremacistas blancos en contra de la multiculturalidad de los Estados Unidos. O sea, es muy marcado que los demócratas están siendo apoyados por las minorías, entre comillas, por ejemplo, California, que es un estado mayormente denominado malmente hispano o latino, se vuelca a favor de Biden. Entonces, en general estamos viendo que los estados del centro, del Bible Belt, del Russell Belt, que menciona el doctor Alfredo Jalife, son los que realmente le están dando el respaldo a Trump. Entonces, es prácticamente dividido el supremacismo blanco contra los otros. Entonces, puede haber hasta una balcanización del país, o sea, que estén ya tan diferentes puntos de vista de lo que políticamente debe conducir al país, que se espera que pues todavía está en ascuas, no hay un vencedor y no sabemos qué papel va a tener la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, que en el caso cuando fue la elección de George W. Bush y Al Gore se tardó hasta un mes en solucionar, y también se presumió que había un fraude electoral en favor de George W. Bush. Entonces, el Deep State, la plutocracia de Estados Unidos, vemos que está operando fuerte. El hecho de que 3 televisoras al mismo tiempo interrumpieran el discurso de Donald Trump para decir lo que está diciendo el presidente es falso, no tiene precedentes. O sea, estamos viendo el papel político activo y abierto de las televisoras en Estados Unidos, como CNN, que abiertamente es el vocero de los demócratas. Entonces, está de lo que sigue de inverosímil lo que está pasando en Estados Unidos. No sé tú qué opinas. Bueno, mencionabas de la cuestión de que muy cerrada en el año 2000, pues es cuando Bush lo ayudó su hermano Jeff Bush en Florida. Y entonces, ¿qué hizo Bush para legitimarse? La guerra en Irak. Entonces, ahora del que llegue de estos dos va a querer hacer una guerra para legitimarse, ganarse el apoyo de los otros. Entonces, y pues Biden siempre ha estado a favor de las guerras que hizo Obama, ¿no? Y Hillary. Entonces, también ahorita que mencionabas de la cuestión diferente de cómo se vota en Estados Unidos, necesitan 270 votos electorales para que sea presidente, y de los estados que más votos electorales tienen son California, 55 votos, que ese es demócrata. Texas, 34, que casi siempre es republicano. Nueva York tiene 29 votos, que ha sido demócrata. Y Florida tiene 27 votos. Y eso tiene que ver mucho con la población. Entonces, en un dato dice que 9 de estados tienen baja población, entonces tienen solamente 3 votos electorales. Pero lo chistoso es de que ya teniendo los votos de esos estados grandes, ahorita hasta el momento en la contienda, hasta por lo que yo veía, a Biden le faltaban 4 votos electorales. Entonces, imagínate que, ahora 6, entonces estados chiquitos le pueden dar el triunfo a Biden, pero que a lo mejor también ya decían que Biden sacó el mayor voto popular, que superó a Obama, y que eso es casi inédito en toda la historia de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que pueda ser el presidente de la República por los votos electorales. Entonces, tú ya mencionabas de cómo Estados Unidos tiene esa democracia simplemente porque cada estado tiene su forma o su sistema electoral. No hay uno nacional como nosotros tenemos al INE, ¿no? Entonces, no hay algo de todo el país que controla los estados. Llevan al extremo su independencia, cada estado, que cada uno se controla, por eso hay un desastre allá. Claro, yo creo que sí hay mucha falta de transparencia en las elecciones en Estados Unidos. Creo que es clara la inestabilidad política que se viene por la falta de seguimiento institucional. No sé qué vaya a hacer Trump, si se vaya a ir hasta las últimas consecuencias o inclusive que quiera prolongar su mandato y convocar a nuevas elecciones. Ahí va a tener un papel importante el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces vamos a ver cómo se define todo esto. Con esto hemos llegado al final del bloque 3 de En Contexto desde el Caribe. Déjenos sus comentarios. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.